Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Su rica gastronomía guayaquileña no solo se basa en su infinita variedad de mariscos que vienen de sus playas y manglares. Por ser el hogar de migrantes nacionales y extranjeros, se creó una fusión gastronómica nacional que combina su identidad cultural con estándares internacionales, convirtiéndose en el corazón de la cocina ecuatoriana. Porque en Guayaquil, una experiencia vale más que 1000 imágenes. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches, Buenas Paul. noches. Entiendo entonces que presentamos esta noche el libro de Paul, un libro interesante. José me parece uno de los representantes del editorial, si mal no me equivoco. Sí, Entonces, sí. no sé si quieres comenzar, por favor, y con las palabras tuyas sobre este libro nuevo que presenta Paul. Ya, ya. Muy buenas noches. Un saludo para todos mis amigos de Guayaquil, de Ecuador. Un gusto de estar participando en la Feria Virtual de Guayaquil. Nada más para presentar un libro muy importante, un libro que creo que de alguna manera se desarrolla desde un plano de vista muy inclusivo, ¿no? Por la temática que ofrece. Yo vengo trabajando hace 13 años en la actividad editorial. Empecé en el sur de Perú, de donde provengo, haciendo un catálogo de poesía surperuano. Luego lo eh, fui haciendo que el proyecto vaya teniendo más alcance nacional. Trabajé con más poetas peruanos de casi todas las regiones de mi país, y de pronto un día sin querer pude llegar a Ecuador, a Cuenca, al Festival de la Lira en el año 2009. Me conecté con varios escritores de allá, de Ecuador. Entonces de esa manera he ido construyendo un catálogo, en todo caso un diálogo entre escritores peruanos y escritores ecuatorianos, y he publicado a 12 escritores ecuatorianos en mi catálogo. Eh, la, 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 el trabajo ha sido, creo que muy bien planteado, y a partir del año 2012 pude viajar varias veces para allá. Y luego he ido conociendo a diversos escritores de Guayaquil, de Quito, de Cuenca. Y uno de ellos es justamente Paul Puma, ¿no? Con Paul Puma hemos trabajado ya tres libros en mi sello editorial. Empezamos con su libro de poesía B2, eh, un libro absolutamente muy diferente a todo mi catálogo que he ido publicando en este tiempo. Luego me sorprendió un libro que lo trabajó a la Limón con Ernesto Carrión, un libro maravilloso escrito a dos voces, que también creo que marca una pauta tanto en el diálogo que tenemos entre la poesía peruana y la poesía ecuatoriana. Y ahora termina nuevamente sorprendiendo, ¿no? Con este nuevo libro, ¿no? Un libro de microrelatos. Básicamente, como se comprenderá, no es muy fácil escribir microrelatos. Entonces creo que ha sido una sorpresa, y aparte por la temática que aborda Paul Puma, como les contaba, de una perspectiva inclusiva, porque la mayoría de sus protagonistas tienen algún impedimento físico o algún trastorno psicosocial, ¿no? Y digamos, ese proyecto de tomar personajes un poco, digamos, bizarros, creo que hace de que se enriquezca la literatura latinoamericana en general, ¿no? Y lamentablemente teníamos programado este año hacer la presentación en Quito, pero se nos vino encima la pandemia. Entonces ya no hemos podido viajar, no hemos podido hacer ningún tipo de actividad, pero sin embargo era, creo, necesario y oportuno presentar el libro, no dejarlo solamente a la luz
de los lectores, sino también visualizarlo a través de las opiniones y de las propuestas de lectura que podemos dar tanto, digamos, los críticos literarios que generalmente utilizamos este tipo de espacios, ¿no? De presentación de libros justamente para poder un poco más ofrecerle al público una perspectiva desde la lectura que uno tiene, ¿no? Yo estoy muy contento, muy emocionado de trabajar con Paul, de trabajar con varios escritores de allá, y pues será, digamos, mi visita para el próximo año estar presente en alguna feria y en alguna actividad de Ecuador. Muchas gracias, José, por la presentación. José Córdoba, entiendo, es el director de la editorial Cascahuesos, cuya editorial es peruana, en Arequipa. Y obviamente el libro de Paul Puma, el que presentamos esta noche, la Mancha Mongólica, evidentemente ya tiene ese sello, digamos así, latinoamericano, más que obviamente ecuatoriano en sí mismo. Y eso es obviamente un orgullo para la feria, para Paul, para quienes presentamos, porque en realidad estamos hablando ya de literatura latinoamericana, y eso es un gran valor. Y te agradezco, José, por haber abierto tu catálogo, evidentemente, a los escritores ecuatorianos, y esperemos que ese catálogo sea mucho más fuerte en el futuro con otros autores también de este país y como de otros países, y seas el representante de las nuevas generaciones que van escribiendo poco a poco con temáticas que vamos a discutir esta noche. Yo me presento, soy Iván Rodrigo Mendizábal, soy crítico literario, doctor en literatura. Paul ha tenido la gentileza y también el entusiasmo de invitarme a presentar su libro, y lo ha hecho obviamente incluso viniendo a casa un rato en medio de la pandemia, recuerdo, con su bicicleta y obviamente encasquetado y por poco así, digamos, asegurado para que no exista, digamos, algún problema. Y eso habla obviamente de su capacidad, de su valentía, no con la pandemia, porque sabemos que todo el mundo tenemos que guardarnos, su valentía en escribir, y eso lo voy a decir ahora, en este libro que me ha despertado mucha pasión, ¿no? En realidad no soy muy acostumbrado a leer literatura erótica en sí misma, pero obviamente este libro sí que es un valor fuerte. Y por ello he preparado un pequeño texto antes de dar la palabra naturalmente a Paul e iniciar también un diálogo con él, y quizá también José pueda intervenir en ello, sobre su libro. Y el texto que he preparado se titula Cuerpos Otros y Belleza Piecta. Este texto lo voy a leer para que de alguna manera los quienes nos sigan también lo puedan, digamos, disfrutar, y al mismo tiempo Paul lo pueda, digamos, también anotar sin caso, ¿no? Mi Bueno, querido Rodrigo, no dime. sé si me permite solo quería saludar, porque al inicio aparecía mi imagen, y decir que estoy agradecido con la feria, con Cecilia Ansaldo, con los organizadores de esta feria por la invitación que nos han hecho, y agradecer a José Córdoba, porque desde Arequipa él es muy difícil de ubicar a veces, porque siempre es muy itinerante, pero creo que es de los sellos más fuertes y contundentes a nivel hispanoamericano de las editoriales independientes, ¿no? De Sudamérica, creo que es la más importante. Lo digo sin ningún tipo de salamería, ni mucho menos. Le quiero saludarle y darle un fuerte abrazo a mi hermano peruano José Córdoba, de Arequipa, ¿no? De la ciudad de Vargas Llosa. De esa ciudad es que nos hemos juntado el día de hoy con mi José Córdoba, mi Josecito, como yo le digo, y ya la vida nos dará la oportunidad de nuevamente abrazarnos, estrecharnos de un gran abrazo, mi querido José. Y por otro lado, agradecerte a ti, Iván, Iván Sí, Rodrigo, yo lo porque mismo. yo considero que tú eres ahora mismo de los académicos serios y rigurosos, como yo te decía. Creo que eres realmente el más representativo, y por eso es que yo me fui con mi bicicleta eléctrica, me fui a buscarte en tu propia casa y te entregué el libro en tus manos.
Entonces, yo confío tanto en ti, en tu retórica, en tu capacidad de reflexión, en el trabajo que tú has hecho a nivel de académico, no solamente de formación, sino también de difusión de la literatura de otros autores, ¿no? Y de otras épocas incluso, que esto realmente para mí ya es una satisfacción. Solamente quería saludarlos, saludar a la feria y presentarme y agradecer, ¿no? Yo soy Paul Puma y agradecerles por asistir a este evento. Nada más. Muy amables. Muy bien, el texto que preparé, gracias Paul, y espero que lo puedas disfrutar este texto, titula Cuerpos Otros y Belleza Abyecta. Hay una escena en un viejo filme de Hal Ashby, Coming Home, Regreso sin Gloria, del año 1978, en la que Jane Fonda, en el rol de Sally Hyde, casada con un oficial del ejército que lucha en Vietnam, tras enamorarse de un excombatiente parapléjico, tiene relaciones sexuales con este, interpretado por John Boyd. Este excombatiente, aparte de su condición que le obliga a ir en silla de ruedas y cargar consigo una bolsa con su orina que tampoco puede controlar del todo, tiene traumas de guerra. Con la ayuda de Sally, trata de superar lo que ha vivido y juntos deciden tener relaciones sexuales. La escena, rodada por Ashby, reflejando lo humano de una situación compleja, al mismo tiempo quería expresar que para un parapléjico es difícil tener una erección, a menos que se pueda estimularlo por vía oral. La situación termina siendo memorable porque Sally sí tiene un orgasmo y el excombatiente en cierta medida supera su miedo. Fuera de esta descripción, sin embargo, lo que prevalece en el filme de Ashby es presentar la fuerza del amor, pese a las condiciones adversas de los cuerpos, a las contingencias que implica sobrellevar la carga de la discapacidad, y por otro lado, representar la sexualidad y el cuerpo desde lo libertario. La película es claramente política al denunciar la guerra. El libro que comentaré en cierta medida tiene que ver con el filme de Ashby, el título La Mancha Mongólica, del escritor ecuatoriano Paul Puma. ¿En qué se emparenta? En la representación de cuerpos otros, muchos de ellos relacionados con la discapacidad, con condiciones especiales en contextos de relaciones íntimas. La Mancha Mongólica en La Mancha Mongólica leemos e imaginamos mujeres y hombres, adolescentes y jóvenes, los cuales, pese a sus limitaciones o sus problemas, intentan jugar en el contexto de la sexualidad y del erotismo. Tarea harto difícil de hacernos imaginar por parte de Puma estas situaciones, a nosotros que estamos acostumbrados, y no se lea esto como un desprecio, como algo parecido. A ver e imaginar cuerpos, digamos, entre comillas, normales, relaciones sexuales entre personas que lo tienen todo y no les falta nada. La fotografía y el cine han permitido una explosión de las corporalidades normales, la desnudez, el erotismo, las relaciones humanas, al punto de llegar a las fantasías más convencionales o a las fabulaciones más o menos edénicas en el mundo moderno. Puma, por el contrario, con La Mancha Mongólica, propone una perspectiva distinta a las relaciones humanas, del amor, de la sexualidad y el erotismo, ya que sus personajes tienen siempre alguna disfunción, alguna discapacidad, algún trastorno, algún síndrome, etc., las que hoy en día se entienden como condiciones especiales. La Mancha Mongólica es un libro de cuentos cortos, organizado al modo de un catálogo. Cada cuento es una letra del alfabeto, pero en ninguna letra es el significado o la apertura de lo que puede implicar cada cuento. Se puede decir que, organizado así, es un catálogo que la literatura erótica o la literatura incluso pornográfica ha dejado de lado. El libro de Puma, hay que reafirmarlo, pertenece a la literatura erótica, una literatura que apela a lo sensible del lector, a volver literatura el goce y la perversión, el deseo y la transgresión. Alguna vez Georges Bataille ha manifestado que, cito, el sexo ejercido como literatura, como la escritura ejercida como erotismo, son fuente de conocimiento, cierro cita. Lo que hace Puma con su pluma es lo uno y lo otro, pero le agrega algo que tal vez no está en la literatura convencional erótica, la belleza abyecta de los cuerpos otros. Y con belleza abyecta quiero decir un tipo de hermosura que habría en esos cuerpos discapacitados, en esos cuerpos que sufren y tienen las marcas del trastorno de la enfermedad o que han sido deformados por algún accidente o por alguna anomalía genética. Lo abyecto está acá, o lo abyecto acá no lo empleo en sentido negativo, sino tratando de invertir su significado de infame o de repugnante a algo que implica que hay en ellos, algo de glorioso. Se trataría de cuerpos donde el bien y el mal, la salud y la enfermedad están en una tensión que el yo trata de dominar de diversos modos.
Puma hace una declaración quizá política de sus cuerpos que para el mercado pueden ser de freaks, de monstruos, objetos que en realidad sí despiertan la perversión del capital. El catálogo de cuerpos, otros, pueden sintetizarse en estos: cuerpos deformes, cuerpos afectados por alguna lesión o enfermedad, cuerpos accidentados, cuerpos imperfectos. La corporalidad es variopinta, así como los personajes encarnados. Cada cuento nos obliga a meternos en el cuerpo de esos otros y ser un cuerpo otro. Puma nos aleja del erotismo rosa de moda y nos introduce sin aspavientos en el erotismo de lo real. Recuérdese que existe la tensión del eros y del tánatos en la vida de cada uno de nosotros. Es la tensión de la vida y la muerte, si se entiende en general que el eros es la vida misma, es la sensibilidad vital, la sensibilidad para con la vida. Pero su otra cara, por más que la separemos, es la muerte. En el erotismo está presente la muerte, nos dice Bataille. Puma diría que en el erotismo de los cuerpos que imagina, la muerte ha dejado alguna huella, aunque no ha socavado el espíritu que yace latente en el cuerpo mismo. Por ello, lo que representa es aún pulsión de vida, pese a los traumas, en el mismo sentido de la película de Ashby. Tomemos a pie juntillas lo que dice Bataille, en sentido de que, cito, el erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte. El sexo en las relaciones entre humanos es eso, la necesidad de afianzar la pulsión de vida, pese a que la sombra de la muerte siempre está cerca. Por algo el ser humano se reproduce y lo hace, según Bataille, en función de querer vencer a la muerte. Pero ¿qué pasaría si los cuerpos que aún no han llegado a compenetrarse con la vida, pero que han sido asignados por un rasguño de la muerte, con la enfermedad, con el trastorno, con el accidente, se resisten a no admitirle, o mejor dicho, a enfrentarle? Cada cuento en este contexto es un mostrar ese enfrentamiento entre seres cuyas pulsiones eróticas de vida tratan de romper con la huella de lo sombrío. Puma describe la situación, pero no lo hace con el detalle. Hace honor a lo que Roland Barthes proclamaba como la escritura de lo erótico frente a lo pornográfico. La escritura erótica o de lo erótico implica el describir, el mostrar sin exhibir mucho, dejando que el lector imagine. Contrario a lo pornográfico, que es presentar todo desnudamente, sin esencia, pura maquinalidad. Su libro así nos lleva a percepciones del sexo y de la sexualidad de modo diferente. Una muchacha trata de enfrentar su trastorno obsesivo-compulsivo conjuntando un piercing y casi vencida descubre el poder de su sexo. O esa otra que tiene el espectro autista y un eczema que le recubre cierta parte de su cuerpo. Lucha por no encerrarse en su cuerpo, fijándose en sus piernas que le abren a su sexo. O la joven que ha pasado por una terapia electroconvulsiva, pretende oír una voz, otra como si fuera la voz de la vida misma. Y así. El mismo cuento sobre la mancha mongólica que tiene como protagonista una mujer de nombre Anais, cree ver en su melanocitosis dérmica congénita hiperbólica el mapa de Hungría. Estamos tentados a pensar que Puma nos dice que Anais es la Anais Nin, esa mujer que hizo de la transgresión una bandera, y que el mapa de Hungría tiene que ver con su amante June Miller, esposa de Henry Miller, quizá la obsesión que había desatado la relación tórrida entre los tres. Solo he mencionado unas pocas tramas de cuentos iniciales para hacer que el lector se haga una idea. Lo que sí hay que decir es que en el conjunto de la mancha mongólica hay algo que he estado planteando. En la tensión entre la vida y la muerte, el erotismo de Puma tiene que ver con la deformidad, la afectación, el accidente, la imperfección, la abyección, en suma la enfermedad. Y acá quiero decir que estoy entendiendo la enfermedad como una huella que deja el hálito de la muerte en forma de mal. El mal es inherente al cuerpo y al ser humano. Este es bien y el mal a la vez, a la par. Giorgio Agamben nos sugiere que el contenido de la desnudez es el bien y el mal. Para que los cuerpos se manifiesten eróticos, la preexistencia de la desnudez es inevitable. El cuerpo desnudo es opuesto al cuerpo vestido. Nosotros vivimos seguros porque los cuerpos nuestros están cubiertos, están acicalados. Incluso la eficacia de las relaciones sexuales depende del recubrimiento, del perfume, del acicalamiento. El erotismo se lo vive mediante los artificios del cuerpo cubierto, que a primera vista se muestra saludable, hermoso, bello. Sin embargo, se necesita la desnudez para completar la figura erótica. Jean-Paul Sartre ha dicho que el deseo, que funciona como motor en el juego amoroso erótico, hace aparecer el cuerpo en su dimensionalidad carnal. El cine lo hace con sumo detalle, la literatura debe hacer que ello aparezca. Pero en los cuerpos de Puma, si bien hay desnudez, lo que importa es que ésta se presenta no por la acción de los cuerpos, sino como el mismo acto que penetra o que perpetra de antemano la muerte. En cierto sentido, Puma parece estar pensando en ese juego que tiene la muerte al ser humano en el sentido de Jean Baudrillard acerca de la seducción. En los cuentos de la mancha mongólica leemos eso. Los cuerpos
de sus personajes, desnudos por la enfermedad o desnudados por otras edades similares a los protagonistas, estarían queriendo enfrentar ese mismo mal. Vuelvo a Agamben, quieren llegar a la verdad. Y la verdad es que reconozcamos en ellos, en sus cuerpos, pese a que sean distintos, que hay un secreto. Cito, el erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte. Cierro cita, en el sentido de Bataille. La verdad es el mal, la enfermedad, pero no es una limitación y más bien es un poder por el cual el ser humano trataría de liberarse. Esto era también lo que estaba en la escena de la película de Ashby. He aquí la belleza de lo abyecto. No existen cuerpos perfectos, sino cuerpos que mediante el erotismo pretenden liberar de sí el mal y hacerse de la vida. Este es mi texto, querido Paul, quizá homenajeando tu trabajo, que me ha deslumbrado. La verdad es que leerte ha sido un placer. Yo te había leído en ciencia ficción, tú sabes bien que trabajo más en esos terrenos. Y obviamente leer literatura erótica implica, naturalmente, meterse en otra estética, ¿no? Y obviamente he leído tus poemas, ahí tienes otro sello, ahí tienes otra mirada, otro tinte. Incluso tu texto, a mi modo de ver, tiene esta huella poética que es fascinante y creo que hace que el libro no se vuelva, digamos así, como el típico libro de literatura erótica convencional que encontraríamos en el mercado, ¿no? Aquellos otros que son disfrutables para las amas de casa que no tienen más tiempo que perder con las ilusiones que se hacen día a día, ¿no? Incluso ciertas chicas que obviamente creen que van a descubrir el sexo mediante literatura como cualquier otra, ¿no? En todo caso, para iniciar, digamos, este diálogo, este pequeño diálogo, y obviamente invitarte también a leer unos cuantos cuentos para el público lector, quisiera preguntarte ¿cómo pensaste este proyecto? ¿Por qué, digamos, este proyecto que de alguna manera sale de los otros proyectos o de los otros libros que tú tienes en tu haber? Bueno, sabe, el asunto es que puede resultar hasta inverosímil, ¿no? Un sofisma, pero la verdad es que este texto tiene más de una década escribiéndose. Ha sido tan dificultoso, te cuento, mi querido Iván, y José también lo sabe, yo le había comentado, y para el público, ¿no?, que nos está observando. Para mí, yo quise empezar como narrador, es decir, yo empecé a los casi 17 años, a los 21 publico mi primer libro y tengo 47 años, estamos hablando de mucho tiempo, pero no podía, tengo que reconocer que para mí fue una limitación el género del cuento. No podía trabajar cuentos, no podía. Es decir, intentaba y no salía, ¿no? Cajones y cajones de intentos y nada. Así es que me lancé a la poesía y creo que fue un acierto en el sentido de sentirme más cómodo, de sentirme más seguro, de buscar vías de innovación a nivel de la palabra, del propio laboratorio que considero yo que es el libro y que es inacabable, ¿no? Es decir, yo creo que todavía el formato incluso del libro como tal, en poesía, puede todavía adquirir nuevas formas y contenidos. Entonces, una muestra de eso, por ejemplo, es Sharapova, el libro que gana la provincia de Pichincha, que es un biopic, ¿no? Literario, poético. Algún momento lo lanzaré. Pero te cuento que esa concepción del libro va en lo que llaman un trip, ¿no? Es un viaje, en un viaje que es como una suerte de bala disparada que alcanza un vuelo, una trayectoria que yo no la puedo medir, ¿no? En ciertos momentos. Entonces, por ejemplo, le envío el texto a un amigo en la Universidad Complutense de Madrid y me dice, Paul, todo está bien. Y yo no me siento contento todavía y sigo dándole hasta que pienso en un momento dado en que ya el asunto de la discapacidad es algo que me conmueve desde muchos puntos de vista y también, como tú has dicho de manera muy acertada, Iván,
con todo el cargamento de ideas que ha soltado, ¿no? A partir de toda esa erudición que tú manejas en cuanto a los autores y el trabajo conceptual, ¿no? De la temática, la isotopía que estamos tratando. Hay ese condimento de la enfermedad, también es el que me interesa mucho. Entonces, cada personaje en las letras del alfabeto que se completan, como tú dices, una suerte de catálogo, ¿no? Ese catálogo se va a trabajar a partir de un erotismo que, como muy bien has afirmado, Iván, se afilia más al eros, ¿no? Más que a la petite mort, que dicen, ¿no? A la pequeña muerte o al tánatos. Esta es una necesidad de reivindicar la sexualidad, ¿no? En la persona con discapacidad. No en el discapacitado, he seguido incluso alguna muy de cerca, muchos textos para entender o comprender incluso el lenguaje, un lenguaje que incluya, ¿no? Un lenguaje inclusivo. Pero como muy bien dices, este erotismo se vuelca al final en el libro, en los últimos años, y se confunde o se difunde, ¿no? Se transfunde a partir de esa necesidad que tienen, como tú dices, los seres humanos por esa consecución, ¿no? Que es inmanente, ¿no? A nosotros como especie en cuanto al placer. Un placer, yo diría que hasta cierto punto sano, pero que como también adviertes, tiene un origen en cuanto a deformidades, ¿no? A accidentalidades, no sé si puedan decir esa palabra, pero hay accidentes, ¿no? Que se producen ahí y que a mí me causaron, digamos que desde lo cotidiano puro, ¿no? Porque el erotismo real, que está trabajado con un lenguaje que si bien tiene un matiz poético, eh, alude a elementos absolutamente verosímiles, ¿no? O sea, por ejemplo, en un momento dado yo cruzo la calle con un ciego, ¿no? Con un invidente, y le pregunto, ¿no? O sea, ¿qué le pasó? O sea, una pregunta que puede resultar muy ingenua o incluso invasiva. Y él me comenta, ¿no? Que en un momento dado él tenía, es una anécdota brutal, o sea, porque él era un mecánico, estaba trabajando en su mecánica de autos y un cliente el auto, ¿no? Y lo arregla y en un momento dado lo va a retirar y le dice, vea, mi compadre, usted me ha ayudado mucho con mi auto y le agradezco tanto que tomémonos unas cervecitas. Probemos el auto, pues le llevo acá y un ratito acompáñeme y nos tomamos un par de cervezas para celebrar. Y el mecánico le dice, no, discúlpeme, o sea, hay esa duda, ¿no? Le dice, no sabe qué, yo preferiría no, porque yo no bebo normalmente. Vea, ¿cómo me va a hacer ese desprecio? Nuestra idiosincrasia, ¿no? No me haga ese desprecio, vamos cervecita, auto en el mecánico, tienen el accidente y pierde la vista. El señor iba a capacitarse acá en el SECAP, en telemática. Entonces, mira, Iván, lo que tú dices, ¿no? Es decir, detrás de esto hay una vida, ¿no? Hay vidas. Y me interesa muchísimo el tema de enfermedad literatura. Hasta ahí podría contestar esta primera interrogante que es muy interesante. Tú te has metido en este texto naturalmente con el erotismo y también lo haces de una manera poética, ¿no? Pero obviamente leyendo otra literatura erótica, quizá la transgresión, la sexualidad terrible o digamos mundana, no sé cómo llamarle, está presente, ¿no? Pero tú lo has afirmado muy bien, este tema que es lo otro, ¿no? Que es la discapacidad, la enfermedad. Entonces, ¿cómo relacionas tú este tema de la literatura que hable de la enfermedad, pero que al mismo tiempo no la veamos como si fuera algo
algo así como rechazable, digamos, ¿no? Que en el fondo me da la sensación que tu libro más bien nos lleva a aceptarla, pero tampoco. Uh-huh. ¿Cómo ves esta relación? Sí, qué interesante, porque no se quiere generar una versión, ¿no? Sino más bien la búsqueda de una normalidad otra, ahora que hablas tú de los cuerpos otros, ¿no? Y de esa, como tú decías, realmente hay un abanico, ¿no? De cuerpos que se presentan o se manifiestan a lo largo de la obra. A ver, yo entiendo que en el libro básicamente lo que yo busco es una un arte de amar diferente, ¿no? Más allá de lo que plantea, por ejemplo, las metamorfosis del propio Ovidio, o Eric Fromm, o alguna gente que ha trabajado sobre los artes de amar, e incluso sobre la propia literatura erótica que profundicé, ¿no? Estaba trabajando, revisando la historia de O, el mismo... Bueno, hay tantos textos, Justin, ¿no? El Marqués de Sade, ver tantas literaturas que el asunto es que me planteé este aspecto más bien como como algo que nosotros deberíamos, y tú dices, ¿no? Y la palabra clave creo que es aprender a aceptar. Es decir, siempre me parece que, ya Foucault lo afirmó y lo reafirmó, ¿no? En sus conferencias que luego se hicieron libros, o sea, Vigilar y Castigar, Los Anormales, esa forma que tiene el colectivo, ¿no? De expulsar todo lo diferente. Entonces, el asunto es ahora asimilar lo diferente. Estamos en una época en la que hay que asimilar lo diferente desde la comprensión de lo saludable, ¿no? Que puede entenderse a partir de una escena tan sencilla como el hecho de que una mujer se levanta de su silla eléctrica, se desconecta de los cables que a veces están atados, ¿no? Casi como una suerte de robótica, ¿no? A la propia silla eléctrica, o del hombre que se quita, ¿no? Una de sus prótesis para amarse. Es decir, tú recuerdas, por ejemplo, La Noche de los Feos de Mario Benedetti, pero esto va más allá, en el sentido de que ellos son feos porque hay una cierta deformación a nivel del rostro, y el rostro desde la cortesía, de los niveles de cortesía que se entienden, ¿no? Como una teoría social que implica que el rostro es clave, es una carta de presentación. Miren lo que está pasando ahora. Hace poco hacía un chiste con un taxista, le decía, oiga, pero lo bueno es que ahora, como dicen en ese meme, con la mascarilla ya no se nos ve tan feos. Y claro, el asunto está en que estas nuevas estéticas que se están planteando, digamos, lo que plantea Benedetti estamos hablando de una presentación, pero más no de una relación donde se pueden fundir o confundir dos cuerpos, ¿no? Dos cuerpos que padecen, incluso pueden ser la palabra es tan dura, te digo, Iván Rodrigo, te digo también José, es tan dura, ¿no? Yo no manejo, por ejemplo, el término amputación en ningún momento, o sea, Claro. no lo trabajo. Porque decir la palabra amputación para mí, a mí me duele, o sea, desde el punto de vista del propio lenguaje. Y hay ciertas palabras que yo he tratado muy de trabajar con ser muy sutil, ¿no? A la hora de, digamos, erigir este nuevo erotismo que se confunde con la discapacidad. Mira, Iván, y con José, José apostó plenamente en el proyecto, ¿no? Prácticamente nosotros hicimos una inversión ahí entre los dos, lo cual además no es tan sencillo, ¿no? Por las dificultades que tenemos económicas a nivel de Latinoamérica. Pero yo creo que el asunto es podríamos pensar en que digo, yo estoy planteando, en potencial estoy hablando, ¿no? Podríamos pensar que claro, sin querer ser pretencioso, el primer texto que se realiza en el país con este matiz, con estos dos elementos claves, ¿no? Que es erotismo y discapacidad,
y trabajados desde esa perspectiva de lo saludable que implica la aceptación de las relaciones de personas que tienen, como tú dices, varios matices, variopintos, ¿no? En la situación de sus cuerpos. Entonces, lo corpóreo está en juego, claro, pero pon en escena, o sea, no es tan sencillo poner en escena, es decir, en escena literaria, ya, los textos. Por eso es que me ha costado tanto, y además, como decía muy bien José, en algún momento dado, Paul, incluso el cuento breve es mucho más difícil. Es mucho más difícil, implica una orfebrería en el sentido de que qué letra, qué palabra está de más o de menos. Y es real lo que ha pasado. Y mira, Iván, y qué gusto, ¿no? Porque tú te referías a Mickey Mouse, a Gogo, cuando hacías tú ese gran trabajo que has hecho a nivel de estudio. Apareció luego, ¿no? Hay una obra predecesora, ¿no? De Demetrio Aguilera Malta, hablamos de décadas atrás, ¿no es cierto? Que nos trabaja el teatro en ciencia ficción. Es decir, por eso ahora yo me cuido un poco de decir, esta es la primera obra que trabaja el erotismo y la discapacidad en el país. Pero veamos a ver quién nos puede demostrar también lo contrario, ¿no? Es decir, va a ser muy interesante porque va a abrir puede abrir un debate ahí, una discusión y algún descubrimiento también. Tú te alejas en este contexto, escuchándote, obviamente, de Sade y de Masot Sacher, ¿no? Masot Sacher, sí. Porque fíjate que tú dices, no uso la palabra amputación. Yo siento en cierta medida que la estética de Sade, en el fondo, es una estética de la amputación. Pero además intencionada, ¿no? Sí, y la estética de Sacher Masoch, que nosotros la entendemos muy bien, es vivir también en el placer del dolor, ¿no? Pero tus personajes son humanos. Yo lo que veo ahí es chicos y chicas, hombres y mujeres que hoy en día más bien han salido, ¿no? O sea, tienen estos síndromes, estas situaciones. Y tú dices, bueno, o sea, tú no dices pobrecitos, más bien dices, wow, o sea, qué valor tienen, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿crees tú que en Ecuador, incluso pensando en ese trabajo que tú propones, sería, digamos, una forma de fundar, digamos, una nueva estética, digamos así, literaria, independientemente que sea corta, larga, lo que sea, ¿no? De lo erótico? Yo creo, bueno, yo esperaría que sí. Esperaría que sí, te digo, Iván, pero te digo sin pretensiones, es decir, desde el descubrimiento propio, ¿no? Desde la sorpresa propia que a mí me ocurre cuando me encuentro con estas situaciones. Hay algunos comentarios que se trabajaron atrás en el libro. Por ejemplo, hay vínculos que se pueden hacer, ¿no? Es decir, a partir de las propias experiencias teóricas de los autores como el propio Ernesto, tan gentil, ¿no? En su comentario, él habla de un muestrario, ¿no? Una suerte de archivo fotográfico, un álbum, dice, ¿no? Un álbum extraño, realmente. Él dice, exactamente dice, es único, ¿no? Este álbum. Ahora, yo confío mucho también en la narrativa de Esteban Mayorga. Él en cambio habla acerca de un cuerpo deforme, ¿no? Que se va armando de manera premeditada, ¿no? Con una estética que al final fabrica una suerte de, entre comillas, Frankenstein diferente, ¿no? Un nuevo Frankenstein, un Frankenstein de, no sé si millennial, transmillennial o que se proyecta hacia el futuro, ¿no? Y María Auxiliadora Valladares, en cambio, habla acerca de la dificultad que tenemos, que va a tener el propio lector para poder entender algo que no es convencional. Entonces se rompe, hay una ruptura de lo convencional. ¿Sabes qué? Cuando conversábamos con el propio José, realmente nosotros, yo creo que lo vimos desde varios puntos de vista, ¿no? Hay, por ejemplo, ahí
hay un elemento, a ver, más allá del elemento de lo anormal, de lo monstruoso y de lo teratológico, que hay unos ciertas pinceladas, una que otra, por ejemplo, también hay una situación que plantea el hecho de que no hay estratos en este libro. Sí, es verdad. Es decir, va más allá de los propios estratos. Por ejemplo, 3 enanos que realizan un trío, ¿no? Es interesante. Y mira, ahí se manejan a nivel de su condición elevada, ¿no? O, o pensemos en ese joven que tal vez alcancemos a hacer una lectura de unos pequeños textitos ahí, porque son breves, que con su muñón, es decir, con el fantasma de su brazo, que es una cosa increíble, ¿no? Una persona que ha perdido el brazo, yo lo he conversado, lo he cotejado, ¿no? Yo creo, incluso tengo un amigo muy querido y al cual admiro mucho. Tiene la hija que perdió el brazo en un accidente. A veces a ella le duele el brazo, le duele, literalmente. Entonces, esa servilleta, ¿no? Con esas salpicaduras que quedan al final de alguien que se despega de otra persona, ¿no? Y que quizás fue invidente, él no tuvo su miembro, uno de los miembros, ¿no? Uno de los brazos. Aquí hay algunas cosas interesantes. Me interesa mucho también el factor escatológico, pero no desde la onda, con todo respeto, ¿no? Desde la onda femenina que plantea, por ejemplo, Samantha Schweblin, ¿no? Cuando ella dice, a mí me interesa el asco, por ejemplo, plantear el asco, ¿no? O sea, es decir, sino más bien desde el punto de vista, como tú dices, ¿no? Retrotraídamente humano, es decir, inmanente, ¿no? En el sentido de esa libertad que puede sentir, esa plenitud, que puede sentir esa abuela desdentada, ¿no? Que se deja amar por su compañero, los dos siendo invidentes, por ejemplo, ¿no? ¿Ya deberías a leer un par de cuentos para el público, así como para animarles a que, a que, a que, a que Claro, se muchísimas acerquen al gracias. libro? Mira, sí, sí, no sé, y no sé con qué tiempo contaremos. No tengo ni idea, el tiempo corre rápidamente cuando se dan estas cosas, pero vamos a ver, por ejemplo, miren dice, esta es la palabra Q, la letra Q, porque va desde la A hasta la Z. Entonces, en la letra Q dicen, ellos se han despedido para siempre, pero él acaricia con el muñón de su brazo izquierdo y el fantasma de los dedos de la mano, de su mano, las pequeñas montañas febriles, atónitas y estrelladas de la servilleta morada que ella le acaba de regalar para que se limpie la mostaza de sus comisuras. Este es uno. Ya, miren este, por ejemplo. Hay este que me parece interesante desde el punto de vista de lo gráfico, ¿no? Yo le hacía en uno de los cuentos un homenaje a Roddy Pistol. Le decía a José, ojalá le pueda hacer llegar uno de los ejemplares a este Roddy Pistol, que no sé si tal vez José alcance a decirnos algo sobre él, pero es un tipo que trabaja con los metalenguajes y la gente que lo ha leído me va a entender muy bien en alguno de los cuentos. Es bien interesante. Porque es underground y me interesa mucho lo marginal, lo periférico, es decir, también está ahí, hay todos los estratos, como decía, ¿no? Es una amalgama. Dice, si Eulalia entrega la prótesis y aprieta las ruedas de su silla de manera difícil, pero al fin ergonómica, y calla absolutamente cuando es penetrada por el músculo henchido de sangre de su benefactor, que solo le habla en el único lenguaje que conoce, ¿no? Puede percibir cómo se deshacen sus partículas de dopamina, C6H3OH2, CH2, CH2, NH2, de feniletilamina,
C8H11N, de catecolamina, dopamina, norepinefrina y epinefrina o adrenalina, que sus neurotransmisores iluminan en las grutas de su sistema nervioso central con esa actividad que, si tendría un color, sería el del fuego, de los inoculados y recíprocos artrópodos inmemoriales en plena ejecución del opus silencioso de una melódica y pequeña muerte-vida que se empeña en el supremo bucle de una megalómana caída. Y bueno, no sé si alcancemos un último. Sí, uno cortito. Muy bien. Ok, un par de preguntas acá. Ok. A ver, veamos. En todo caso, los amigos que nos están siguiendo y amigas tienen el chat para poner preguntas y comentarios para poderlos transmitir al amigo escritor acá presente. Bueno, solamente voy a sintetizar. Hay un cuento aquí que me fascina, ¿no? Que es como un guión de una película porno, pero al final, ustedes van a dar, el final es interesante. Estoy haciendo como una suerte de, como les digo a mis alumnos, les voy a espolear un poco, pero aquí el asunto es interesante en cuanto a que, bueno, no sé, no querría contar el final, pero ustedes van a darse cuenta, ¿no? O sea, el trabajo de un actor porno, pero absolutamente, no sé si digo, la palabra sea suavizado, ¿no? Es decir, entendido como un ser humano que está trabajando, es decir, en Los Ángeles es un trabajo normal, ¿no? Pero que tiene SIDA además, tiene SIDA y que trabaja con una muñeca Android. Es decir, estamos hablando ya de que hay una tecnología a nivel de Europa, ¿no? Hombres viejos que se compran una muñeca Android para tener relaciones con ella. Y con lubricación y todo, ¿no? Es decir, con lubricante y todo, es una cosa increíble. Entonces dice, esta última, este último dice, este es interesante, ¿no? Les comentaba. Dice, Víctor sube a un taburete, escalera, que ha mandado a fabricar especialmente para él. Rasguña la mesa especial de pino y se muda a vivir en la línea del rasguño del mueble de madera, lánguido. Ahora prueba la carne parcialmente cruda de su fondue. Cuando está acostado en la pequeñita cama de patas cortadas con Lucía, la mujer literalmente hecha a su medida, le gusta ahogarse con el humo de ese extravagante, retorcido y marrón cigarrillo hindú, Mangalore Ganesh, y hurgar con su mirada en los minúsculos pavos reales del papel tapiz. Mientras ella besa la almohada y trata de dormir inútilmente, él piensa en los países que engendrarán hijos que nunca crecerán más de 50 centímetros y estos, a su vez, otros que crearán sus propias batallas en los territorios minúsculos de la línea de la mesa cuando los acose la melancolía. Después de unos segundos, también piensa en J. Swift, en la sátira, en la naturaleza humana y en su desnaturalización perversa, así como en ese libro que no quiere nombrar, pero que alberga ese aborrecible país llamado Lilliput. Hay algunos amigos y amigas que te han enviado saludos acá, los leo. Ana Carabajo dice: buenas noches, es un honor estar presente en este lanzamiento. Bendiciones, Paul Puma, un saludo desde Cuenca. Y tiene una pregunta para ti. ¿Qué te apasiona más, la narrativa o la poesía? La contestas después. Zulma Guzmán, felicitaciones, Paul, por esta obra, excelente. Y Marcelo Garzón dice: un verdadero orgullo, un gran escritor amigo, una excelente persona, hermano querido, muchas felicidades, obra cumbre, otro logro, otro inefable, sensorial y exquisito orgasmo literario. Una experiencia magnífica empaparse con ese texto, palabras sentidas, letras desnudas, ternuras y extravagancias sanamente locas, sanamente, déjame ver ya.
sanamente, locas, locas, sanas. Y Shirma Guzmán, felicitaciones, Paul, un abrazo. A ver, la pregunta es, ¿qué te apasiona más, la narrativa o la poesía? Y con esto quizá ya vamos cerrando y quizá también dejo también a José que, quién sabe, tiene alguna palabra para ti. Sí, bueno, yo creo que me he movido muchos años en la poesía, yo explicaba al inicio, ¿no? Y lo digo con toda la honestidad, es decir, por la dificultad de escribir narrativa, porque me resultaba difícil y uno tiene que saber sus límites, pero también en algún momento si se puede revolucionarlos, ¿no? Es decir, es lo que ha ocurrido en mi caso, para que al final este cuento salga, este libro de cuentos se publique por este de Surnumérica, ¿no? Por este editorial que es tan prestigiosa por los clásicos y por los contemporáneos que maneja José. José es muy humilde, pero realmente el trabajo que hace él es un trabajo de un bibliófago, ¿no? Una persona que conoce muy bien de la literatura, que sabe escoger sus textos para publicar y difundir a nivel de ferias, lo hace además de una manera personalísima, ¿no? O sea, con un sacrificio enorme. Pero lo que quería decir es que amo la poesía, yo no me voy a despegar de la poesía, jamás, pero para mí es un logro el haber podido llevar a una consecución un libro de cuentos y sobre todo de esta factura, si me permiten, sin falsas modestias ni mucho menos, yo sé, uno sabe lo que tiene, ¿no? Es decir, hasta dónde ha llegado. Ya les digo, ha sido cuestión de años y también he publicado mi primera novela, Un leve resplandor llamado Klaus, que está publicado por Edinum, lo cual también me llena de satisfacción porque cuando conversaba con Ernesto Carrión, le decía a mí, Yasunari Kawabata, es quien me empujó, ¿no? Con La Casa de las Bellas Durmientes me empujó a culminar esa novela. Y la pude culminar y está ahí la novela, no la he lanzado todavía, yo agradezco por eso mucho a José, por creer en mí, a la feria también, y te agradezco mucho a ti, Iván, por el texto que espero que me lo pases, porque yo lo quiero publicar, lo quiero releer, y por tu deferencia, ¿no? Por tu gentileza, por tu generosidad también, y sobre todo por tu rigurosidad, ¿no? En el trabajo que has hecho alrededor de este libro. Wendy Coelho, Angie Armijos, Fernando Rivas Mejías, Diego Romo, también te mandan felicitaciones, te mandan palabras de aliento, excelente escritor, profesor y persona. Angie, buenas noches, excelente exposición, el libro está disponible en formato digital. La pregunta que hace Fernando Rivas Mejías, valdría la pena ver dónde se la consigue el libro. Y Diego Romo dice, saludos viejo profesor, mira. Un Virgilio de su amigo. Buena pregunta, ¿no? José o Paul, ¿dónde se puede conseguir el ¿Sabes libro? qué? Esa es una buena pregunta para José, porque me parece que José está armando un proyecto. Muchísimas gracias por las preguntas. Gracias al público, gracias, Iván. José me parece que va a armar un proyecto, si no estoy yo mal entendido. En algún momento pude por ahí ver algún post donde él comentaba un proyecto donde podríamos hacer una cuestión, un trabajo a nivel digital, no sé, ¿qué te parece, José? ¿Cómo sería? La Sí, pandemia bueno, nos ha golpeado fuertemente, ¿no? Es decir, el texto es hermoso, miren, es decir, aquí está Winnie Harlow, ¿no? Que es una modelo vitiligo. Y esto es interesante, ¿no? Es decir, desde ahí ya nosotros tenemos, y es el fondo, además de un cuadro que se ve borrosamente en uno de los cuentos. Pero miren, es un trabajo de una factura exquisita, ¿no? El que hace José con todos sus libros. José, te damos la palabra. sí, bueno, si estamos con el proyecto de hacer la librería virtual a partir de la creación de la página web también de la editorial. Hemos esperado algún tiempo prudente porque lo bueno es que el Ministerio de Cultura de Perú nos va a financiar algunos proyectos para, digamos, de alguna manera sobrellevar o sobresalir de los efectos que hemos tenido por la pandemia. Y obviamente están dirigidos para las editoriales peruanas para que puedan digitalizar
sus catálogos y poderlos ofrecer de forma online, digamos, para el mundo entero, ¿no? Entonces es un gran proyecto en el que estamos ahora embarcados y esperamos para entre fines de año y el próximo año poder ya ofrecer los libros electrónicos. Ha sido para mí un gusto, Iván, conocerte. Espero alguna vez cuando visite Ecuador poder conversar contigo. Igualmente le mando un abrazo fuerte a Paul. Esperaremos el siguiente viaje para ir por un canelazo como siempre y saludar a todos los amigos de allá de Ecuador, un país por el que siento mucho cariño. No, ha sido el primer país que viajé apenas siendo editor. Me une muchos lazos, porque también mi familia es del norte de Perú, así que, como les contaba a algunos amigos, mi padre en las madrugadas prendía su radio para escuchar San Juanitos y Pasillos, así que ha sido, claro, un poco difícil el trabajo también, porque como vivo al sur de Perú, tengo que cruzarme toda la costa peruana para llegar hasta allá, pero siempre lo he hecho, ¿no? Y allá también me han recibido muy bien, y nuevamente, ¿no? Agradecer a la feria también por permitirme una pequeña presencia acá en la feria. Muy bien, más felicitaciones. José Viteri te manda saludos desde Loja, gran abrazo. Margarita Jara también te dice gracias por humanizar el erotismo. Cecilia Vera te dice muy interesante presentación. Nos felicita a todos, obviamente, y especialmente a Paul por su obra. Adriana Guzmán también te manda muchas felicitaciones. Bueno, cerramos esta sesión y obviamente ha sido un gusto y un honor a presentar tu libro. Saludo también a los organizadores de la feria, en especial a Cecilia Ansaldo, que ha tenido la gentileza y también el gusto, la paciencia, el encanto de organizar esta pequeña sesión, y obviamente también a Blanquita, su colaboradora, y a todos los que están detrás, ¿no? Hay también gente que está trabajando. Entiendo, hoy día vi en la prensa y vi en la internet que la feria virtual es también una innovación, ¿no? Y eso es interesante. Fuera de los paneles que tenemos acá, evidentemente, pues hay toda una actividad librera virtual, y ojalá esta pandemia no nos permita encerrarnos más y en el futuro, digamos, podamos, y una vez que se pueda vencer las contingencias, podamos evidentemente salir a tomarnos, aunque sea un café o un vino. Cuando venga José, pues con gusto conocerlo y lograr hacer ese contacto. Bueno, en todo caso, a todos los amigos y amigas que nos han seguido, y también a Paul y a José, y a los amigos de la feria, pues un saludo, estamos a sus órdenes. Esta ha sido una linda sesión y evidentemente esperamos que tu libro corra los caminos por toda Latinoamérica, que no se quede solamente en Ecuador. Obviamente el impulso que dará José y los amigos y amigas que nos han seguido serán las voces, los ecos y naturalmente el entusiasmo que hace que logrará que tu libro pueda ser mucho más conocido, más allende de las fronteras. Te saludo, les saludo a todo el mundo y obviamente nos despedimos acá. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un gusto. Igualmente. Gracias, un fuerte abrazo, José, un fuerte abrazo, Iván. Muchísimas gracias. Ok, adiós. Gracias. Ok.